Esta es la quinta ley, la que vamos en esta noche a estudiar, y esta quinta ley establece el siguiente principio espiritual. Recogemos en proporción de lo que sembramos. Recogemos en proporción de lo que sembramos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, el apóstol Pablo, después de dedicar el capítulo anterior y este capítulo a las ofrendas, 2 capítulos dedicados nada más a las ofrendas en el área monetaria, en el área financiera, los principios establecidos aquí por Dios son principios espirituales que no podemos nadie engañar a Dios. Son principios inexorables que se cumplen positiva y negativamente. Por esto digo, versículo 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice el versículo 8 que Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para buenas obras. Dios es poderoso para que yo y para que tú siempre tengamos algo que dar. A ver otra vez. Dios es poderoso para hacer que yo siempre tenga algo que dar. Cuando yo en la vida no tengo nada que dar y digo, no le puedo dar a Dios ni puedo dar a la obra porque no tengo, en ese momento yo me doy cuenta que me estoy situando bajo una maldición. Porque de acuerdo a la Biblia, yo soy un mentiroso. La Biblia me está diciendo que Dios es poderoso para hacer que yo tenga siempre para dar. Así que cuando llega el momento en la que yo no puedo dar, es porque Dios no está siendo poderoso en mi vida. Porque Dios es poderoso para hacer que mientras yo dé, Él me siga llenando los bolsillos para que yo pueda seguir bendiciendo su obra. Si mis bolsillos se encuentran vacíos, es porque no he sembrado lo que yo necesito sembrar. He sembrado escasamente, no tengo cosecha, y cuando quiero recoger, ya no encuentro más semillas, porque no he recogido ninguna cosecha por mi avaricia. Vamos en esta noche a estudiar la quinta ley. Recogemos en proporción de lo que sembramos. Muchos de ustedes han oído la historia de un hombre que se encontraba en un hospital gravemente enfermo de un ataque al corazón. Y al mismo tiempo, cuando el hombre se encontraba en el hospital, la familia recibió una noticia de que este hombre en el hospital enfermo del corazón había recibido la herencia de $1 millón. Bueno, pues la familia se puso muy nerviosa y la esposa dijo, si le damos ahorita la noticia de que ha recibido $1 millón, a lo mejor lo enterramos. O sea, puede ser una noticia demasiado fuerte que pudiera afectarle y dañarle más la condición cardíaca de su cuerpo. Entonces, la familia fueron a preguntarles al pastor. Oiga, pastor, fíjese que nos encontramos ante un problema. Mi esposo está grave y no sabemos cómo darle la noticia de que acaba él de heredar $1 millón. ¿No podría usted ir y darle esta noticia con la sabiduría de Dios? El pastor accedió a ir al hospital y llegó al hospital y se le acercó y le dijo de una forma muy sutil y muy suave, don Pancho, ¿qué haría usted si supiera que ha heredado $1 millón? Y entonces don Pancho le contestó y le dijo, pues le daría la mitad a la iglesia.
y en ese momento el pastor cayó muerto. Y este cuento nos ilustra lo que en esta noche vamos a estudiar. La Biblia nos dice de una forma muy clara: si no siembro, no puedo recoger. Haga lo que haga, hazle como le quieras hacer. Si tú no siembras, no vas a recoger. Si yo siembro muy poco, va a ser en proporción a lo que voy yo a recoger. Si queremos recoger una cosecha abundante, tenemos que sembrar abundantemente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, tenemos que recoger. Si ustedes recuerdan el principio anterior, que dice que siempre vamos a recoger más de lo que sembramos, parecería una contradicción con la quinta ley, o sea, entre la cuarta y la quinta ley. Los que están siguiendo este curso, esta serie, podríamos pensar, bueno, la cuarta ley nos dice que vamos a recoger mucho más de lo que sembramos, y esta ley nos dice que vamos a recoger en proporción a lo que sembramos. ¿Hay alguna contradicción o hay alguna diferencia entre las dos leyes? De ninguna manera. Pongamos atención. La cuarta ley que estudiamos dice que vamos a sembrar mucho más de lo que, vamos a recoger más de lo que sembramos. Si yo tengo 10 semillas, y las siembro, voy a tener mucho más de cosecha que esas 10 semillas. Voy a tener 100 semillas. Ahora, esta ley, la cuarta ley, dice, voy a recoger más de lo que sembré, ahí se cumple. Pero la quinta ley que vamos a estudiar ahorita nos dice que además de que vamos a recoger más de lo que sembramos, vamos a recoger en proporción a lo que sembramos. O sea, yo siembro 10 semillas y recojo más, recojo 100. Pero si yo siembro 20 semillas, voy a recoger 200 semillas. Recogí más, pero en proporción a lo que sembré. ¿Me entienden? Si siembro 300 semillas, voy a recoger 900 semillas o más, pero van a ser más y además en proporción a lo que yo sembré. Todo lo que nosotros sembramos, lo recogemos en la proporción en la que nosotros lo recogemos en proporción de lo que sembramos. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, el rey Salomón, hablando él de este principio hace 3000 años, en el capítulo 11, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y el versículo 6, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, continuemos continuamente sembrando, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Vamos pues a entender en esta mañana, en esta tarde, que el apóstol Pablo, al dedicar 2 capítulos en el Nuevo Testamento dedicados al tema de las ofrendas, esta es la situación que se nos presenta en esta noche. Número 1, si quieres tener, da. 2, si quieres ser pobre, retén y no des. 3, si quieres tener en abundancia, reparte más de lo que tú puedas repartir. Y 4, si quieres vivir en necesidad y si quieres pedir prestado, entonces guarda para ti lo más que puedas. A ver otra vez, si quieres tener, da. Si quieres ser pobre, retén y no des. Si quieres tener en abundancia en la vida, reparte lo más que puedas continuamente. Y si quieres vivir en necesidad y verte pidiendo prestado el día de mañana, entonces cada vez que tengas, guárdalo para ti. Porque los avariciosos, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Y dice Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Cuando comienzo yo a guardar y a retener, estoy dándome cuenta que en mi corazón
no amo a Dios sobre todas las cosas, sino que amo más el dinero y mis posesiones materiales. El gran predicador inglés Charles Spurgeon dijo: el hombre necesita 2 conversiones, una a Jesucristo y 2 a su cartera. Así que cuando nos convertimos, necesitamos no solamente la conversión de nuestro corazón, sino también nuestra cartera necesita convertirse. Veamos este principio en Isaías capítulo 32. Mientras más sembramos para la carne, ¿verdad?, más males recogeremos. Mientras más sembramos para el Espíritu, más bendiciones recogeremos. Son leyes que operan inexorablemente en el reino de Dios. Dice Isaías 32, del 7 al 8. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples. Con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Observen ustedes que tenemos a 2 personas en estos 2 versículos. Una persona tramposa, una persona avara, una persona codiciosa y una persona generosa. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Por el fruto conocemos el árbol. Si yo soy una persona generosa, voy a ser conocida por mi generosidad. ¿Quién me va a conocer? Me va a conocer Dios y los ángeles que rodean el trono de Dios. Y voy a estar continuamente oyendo que Miguel le dice a Dios: Padre, ahí está Pancho, ahí está Juanita, voy a acampar hoy en la noche porque es un alma generosa y porque esa persona siempre está continuamente buscando ayudar al reino de Dios. Y esa persona dice que el ángel acampa alrededor de los que le temen, Salmo 34, y los defiende. El tramposo tiene en su corazón intrigas. Siempre está planeando cómo enredar, cómo transar, cómo sacar provecho de las personas. Se hace amigo de los políticos y se hace amigo de la fulana de tal y acepta ir a esa cena y acepta ir a ese velorio y a ese banquete con el propósito, como dice en mi tierra, a ver qué raja saca. Hay mucha gente a nuestro alrededor que opera de esa manera. Siempre están buscando, al tener amistades, las tienen para buscar qué cosas sacan de esa amistad. Me hago tu amigo porque a lo mejor en una semana te doy un sablazo. Pues acepto este favorcito porque dentro de 15 días quiero que tú me hagas un favor. Esas personas, Dios conoce sus corazones. Son tramposas, son tranzas, y ellas viven bajo la filosofía que dice: el que no tranza no avanza. La Biblia nos muestra pues que este principio ilustrado en la vida de David es muy claro. Si David, cuando cometió adulterio, ya pecó, sembró una semilla de adulterio. Si en ese momento David se detiene, se arrepiente: Señor, he pecado, he andado con una mujer que está casada y ya no puedo remediar la situación y pido que me perdones, ahí se hubiera parado su cosecha. Hasta ahí hubiera recogido en proporción a su adulterio. Pero David no se detuvo ahí, sino que después del adulterio brincó al engaño, después a la trampa y por último al asesinato. Entonces, la proporción de los pecados que David recogió en su vida a través de la vida de sus hijos fue exactamente en proporción a la quinta ley. La ley que decía, o que dice y que continuará diciendo, la proporción de lo que siembro, recojo, es exactamente lo que David recogió durante toda su vida, lo que tú vas a recoger y lo que yo voy a recoger. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, la Biblia dice que los cristianos debemos ocuparnos de buenas obras, dispuestos a toda buena obra
y a ocuparnos en buenas obras. Tito 3, versículo 1 y versículo 8. Cuando el joven se acercó con Cristo en el mar de Galilea y le dio a Cristo 5 panes y 2 peces, Cristo los tomó y los multiplicó para alimentar a más de 5,000 personas. Esto es uno de los ejemplos más grandes de Dios, que nos dice, dame no lo mucho que tengas, dame lo poco que tienes y yo te lo multiplico. Pero si lo poco que tú tienes lo retienes y no lo das, no puede haber cosecha, no puede haber multiplicación, no puede haber milagro, no puede haber bendición en tu propia vida. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, le dice Dios a Elías, vete a este pueblo cerca de Toluca y vas a encontrar a la llegada al hotel Holiday Inn. ¿Eso le dijo? No, ¿verdad? No lo mandó al Holiday Inn Dios. Lo mandó a la casa de la mujer más pobre de ese pueblo cerca de Toluca. Y esta mujer, cuando se encuentra al profeta de Dios, se encontraba recogiendo leña. Y tenía un hijo, y esa leña la llevaba a su casa para hacer una fogata. No tenía estufa, ni tampoco lavadora Whirlpool. Y con esa fogata la tenía en la alacena la viuda solamente un pedacito así de harina y como 3 o 4 gotitas de aceite. Vean ustedes, esto es pobreza. Así de aceite y así de harina. ¿Con eso qué haces? Una sola tortilla. Nada más. Ni arrocito, ni sardinas, ni frijoles. Por más pobres que seamos, siempre le ponemos algo al taquito, ¿verdad? Pues esta mujer era tan pobre que no tenía más que harina para una tortilla. Y le dice Elías, invítame a comer. Imagínense ustedes la viuda. Bueno, cínico, descarado, viejo bueno, ¿qué te has creído? ¿Qué no te das cuenta que esta tortilla solamente puede alimentar la mitad a mi hijo y la mitad para mí? Pero la Biblia dice que esta mujer invitó al profeta a su casa, partió la tortilla a la mitad y le dio la mitad al profeta de Dios. Y entonces el profeta de Dios entendió por qué Dios le mandó a la casa de la mujer más pobre de ese pueblo. Porque Dios quería, al mandar a Elías a la casa de la mujer pobre, bendecir a la mujer pobre. Pero antes de que la mujer pobre recibiera la bendición de Dios, la mujer pobre tenía que compartir no lo que le sobraba, sino compartir lo que no tenía. Lo único que tenía lo compartió y Elías le contestó, por haberme dado la mitad de lo que no tenías, nunca te faltará el harina ni el aceite en tu casa. Dios nos muestra a través de esta historia en el Antiguo Testamento que cuando nosotros le damos a Dios, no le tenemos que dar a Dios si yo tengo 10 pollos, un pollo. Si tengo 20 trajes, le voy a regalar un traje a un misionero o a un pastor. Yo no le voy a dar a Dios lo que me sobra. Cuando no damos con sacrificio, no estamos dando a Dios. Lo que yo le doy a Dios tiene que implicar para mí un sacrificio. Porque si no hay un sacrificio en lo que yo le estoy dando a Dios, Dios no me lo toma en cuenta. Les voy a rápidamente a pintar aquí la ley del diezmo. Vamos a pintar aquí 10 monedas de oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Dios me dice, de esas 10 monedas, Armando, hay un principio que yo establecí en la Biblia. Denme lo primero. Abraham, tu hijo es el primero, dámelo. Los primogénitos son para mí. Lo primero de tu cosecha para mí. Lo primero de los frutos para ti. Es un principio que se llama el principio del primero. Al hacer nosotros eso en la Biblia, al darle a Dios mi hijo, mi primogénito, mi primer vaca, mi primer chivo, mi primer contrato, lo primero de todo lo que me entra, estoy diciendo
y estoy reconociendo que Él es realmente Dios y que yo estoy agradecido, y al darle eso que Él no necesita, porque Él es Dios y es dueño del oro y la plata del mundo, le estoy diciendo a Dios que al hacer yo eso, estoy realmente reconociendo que las 9 monedas que me quedan son para mí. Pero fíjense ustedes, Dios me dice, dame una moneda de cada 9. Si yo le doy a Dios una moneda de cada 9, las 9 que me quedan son bendecidas. Si de esas 10 monedas, el diezmo o una moneda de las 10 me la quedo, la maldición cubre las otras 9 monedas. Todo aquello que nosotros no le damos a Dios no puede tener la bendición de Dios, sino la maldición de Dios. El profeta Malaquías dijo en capítulo 3, malditos sois con maldición. ¿En qué? ¿Pero cómo? Si nosotros somos buenos padres, damos ofrendas, y les dice Dios, en que me han robado con vuestros diezmos y con vuestras ofrendas. ¿Cómo que te he robado? Sí, o sea, cuando le robo a Dios, la maldición no viene sin causa a mi vida. Y entonces, eso que yo le di a Dios, viene el diablo y me lo roba. En cuentas con el psiquiatra, pagos de doctor, pagos de hospitales, pagos de accidentes de mis hijos, problemas con mi coche, me chocaron mi carro, y comienzo a darme cuenta que las cosas que no le doy a Dios, de todas maneras, el diablo viene y me las quita a través de otro medio. Se le llama al diablo en Malaquías 3 el devorador. El devorador. Porque es como alguien que está esperando, 1 de Pedro 5, 7, 8, a ver, ¿a quién? Como león, ¿a quién qué? A quien devora. Vemos nosotros en Lucas 6:38 en el Nuevo Testamento que Jesucristo les dijo a los discípulos, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Y en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice la Biblia, en todo les he enseñado que trabajando debemos ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué es más dichosa la persona que da que la recibe? En la mente humana, en la perspectiva humana, esto trabaja al revés, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Aquí mi pensamiento me dice, no, qué padre que me den, no, dame, y en Navidad denme, quiero que me den regalos, qué padre. Y Dios dice que la persona que recibe no es tan dichosa como la que da. ¿Por qué? Por esta ley, la persona que recibe, ¿verdad? Esa persona no está siendo bendecida, pero la persona que da es más bendecida porque al dar recibirás la bendición para volver otra vez a recibir. La persona que recibe ya tuvo su recompensa, la persona que da está esperando la recompensa de Dios. Esto opera también en el área espiritual, cuando Dios dice, no se vengan, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Por qué nos dice eso? Porque si yo en mi mente me quiero vengar de mi compadre y le quiero retorcer el pescuezo como guajolote, se me va a pasar la mano. O tal vez no le voy a dar lo que realmente merece por lo que me hizo. Entonces ya no actúo yo, sino le digo, Padre Santo, mira a mi compadre. Y cuando yo sigo tratando a mi compadre bien y lo sigo bendiciendo y me sigo portando bien con él y le doy hambre cuando tiene hambre y le doy beber cuando tiene sed, Dios se venga de mi compadre, y Dios es el único que sabe lo que cada uno merecemos. A Dios nunca se le pasa la mano cuando nos castiga, a nosotros sí. Por eso dice el Señor, no te vengues, porque o se te pasa la mano o te faltó. Déjamelo a mí y yo arreglo a tu suegra, tarde o temprano. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 25, el rey Salomón dijo, el alma generosa será prosperada. Es una ley. Los generosos van a prosperar, y el que saciare
también será saciado. Dice el capítulo 19 de Proverbios, versículo 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Cuántas veces les hemos insistido en que estamos rodeados de gente en México muy, muy pobre? Nada más ahorita agarra aquí la avenida esta que por aquí, y ahí en la esquina, antes de llegar a Sor Juana, vas a encontrar a niños vestidos de payasitos, haciendo marometas, otro echando fuego, otro haciendo cosas para ganar unos pesos que tú tienes en tu coche y que te sobran y no se los das, porque estás demasiado endurecido, insensible a que esas personas con lo que les das apenas van a comprar una torta para cenar hoy en la noche. Toda persona que se acerque a tu vehículo, oiga, le lavo el carro, lo va a hacer, ¡ay, ya me echaste agua, que no sé qué! Yo he visto a la gente hasta neurótica, ¡ah, mira nomás, para qué me echas agua! ¿Sabes una cosa? Que vivimos tan centrados en nosotros mismos. Déjalo ya, mira, dale 3 pesos, gracias, está haciendo la lucha. Él no tiene las capacidades con las que tú naciste, ni el papá que tú tuviste, ni pudo ir a la facultad, ni tuvo la secundaria. De chico tuvo que salir a bolear zapatos, su papá abandonó a su mamá, era un borracho. No tuvo la educación, ni la cultura, ni los privilegios con los cuales tú y yo nacimos. A Jehová presta el que le da al pobre. Nunca se te olvide como cristiano, cuando puedas, 2 moneditas que te sobran, dáselas. A él le hacen más falta que a ti. Para ti 2 pesos, dices, es que yo tengo aquí mi cartera como 500 o 600. ¿Qué es 2 pesos? Pero para ese niño, esos 2 pesos representan un bolillo. Tú tu casa tienes complex, y tienes avena, y tienes arroz, y tienes quesos roquefort, y tienes quesos manchegos, y queso panela, y queso Oaxaca, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que estamos rodeados de gente a nuestro alrededor que no tienen a Cristo y que viven en la pobreza, y que si nosotros no les ayudamos, seremos maldecidos por Dios. A Jehová le da el que ayuda al pobre. En Isaías 58, el profeta dedica este capítulo entero para que nosotros entendamos y conozcamos el corazón de Dios. Y le dice Dios a Jeremías en el capítulo 58, versículos del 5 al 7, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza o cama de piedra, como le quieran llamar. ¿Llamará en esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, en aquel tiempo había mucha gente, Señor, voy a ayunar y te voy a buscar tu rostro, Señor, sí. Me voy a acostar en una cama de nopales durante 8 días, Padre, y que me piquen las hormigas, y me voy a cortar el chongo y te voy a ofrecer como una manda a Santa Catarina. Y te pido, Señor, que si me bendices a mi hijito y mi trabajo, y que se salve mi hijita, Señor, en 15 días no voy a comer, etcétera, etcétera. Y la gente actualmente continúa con la misma mentalidad, acercándose a Dios, tratando de ofrecerle algo a Dios. Y miren la respuesta de Dios. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Escuchen el versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dios dice, no ayunes, no te vayas de rodillas a la villa, no me vengas a chillar, no me ofrezcas tu coche, no quiero nada. Dios no es honrado con nada que nosotros le podamos dar. Lo que Dios nos pide a nosotros es que seamos generosos. Generosos. Que demos. Que estemos continuamente viendo a quién ayudar, a quién darle una camisa,
a quién darle un par de zapatos, a quién darle, tengo un restaurante, esa señora de enfrente de la esquina, ¿qué me cuesta darle una torta? Tengo un puesto de tamalitos ahí, soy la marchanta en el mercado y hay alguien más pobre que ni siquiera un tamal. Paso la señora esa viejita o ese niño con la carita toda pintada así, todo pobre, todo lleno de llagas, le regalo 2 tamales. Hay pobres que aún lo que no tienen les es quitado. Porque no crean que la avaricia es solamente de los ricos. Hay pobres que son más avariciosos que los mismos ricos. La avaricia no es de un estado social. Hay pobres que no tienen y van a estar más pobres porque aún lo que no tienen no lo comparten. Dice el versículo 8 que cuando nosotros seamos generosos, cuando tengamos sensibilidad hacia los pobres y hacia las necesidades de la casa de Dios, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Saben ustedes cuántas familias pobres aquí en esta iglesia sostiene? Si no lo sabían, aquí en Vida Nueva para el Mundo sostenemos más de 35 familias pobres. ¿Y saben cómo las sostenemos? Las sostenemos a través de ustedes. Allá, donde está mi mano apuntando los domingos, dice una manta, el granero abundante. ¿La han visto? No sé cuántos creen que entran al cine cuando vienen a la iglesia. Ni siquiera saben los ministerios que existen. Ahí en esa mesa, cada domingo, todos ustedes, los que tienen almas generosas, llegan y dan ahí una caja de cornflakes, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, una bolsa de bolillos. Yo no sé lo que tú quieras traer, pero cada domingo, cada familia que es cristiana tiene que tener la conciencia de que eso que entregas tú ahí, se los entregamos a las familias pobres que en este momento no tienen trabajo en esta iglesia. Pero muchos de ustedes tienen meses que no traen ni siquiera 1 kilo de azúcar. Por eso tienes la panza que tienes. Se engordan solamente a ustedes mismos sin darse cuenta que hay tanta necesidad. Ahora que hubo en Chiapas todo el problema, ustedes mandaron 18 toneladas, mandamos de alimentos, de víveres, de medicinas en 3 semanas que juntamos en la iglesia. Cuando vino el ciclón en Acapulco, mandamos casi 12 toneladas. Y nos mandaron cartas todas las iglesias de Acapulco, porque las mandamos a la organización de la Alianza de Pastores de Acapulco, pero los hermanos muriéndose así de agradecimiento. Ustedes oyeron aquí cuando vino Giovanni, el pastor dio un domingo el testimonio, en nombre de los pastores de Acapulco, dándoles gracias a ustedes de que cuando vino el huracán pudimos responder a los pobres, a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Hermanos, Dios ama al generoso. Jesús fue rico y bajó al mundo y se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿por qué eres tan tacaño, tan avaricioso, tan codicioso? Para mí, mientras más retienes, más mal te tiene que ir en la vida. La Biblia menciona la oración 500 veces, la fe 450 veces, y la Biblia menciona las posesiones materiales 1000 veces. Casi el 80% de las parábolas de Jesús están relacionadas con la manera como administramos nuestros bienes materiales. ¿Por qué tanto énfasis en la Biblia en la administración de los bienes que tenemos? Por la simple respuesta que nuestro dinero,
Y mis posiciones me afectarán grandemente mi vida espiritual, aun cuando no lo quiera yo admitir. La forma como me vaya en la vida, las bendiciones que pueda recibir del cielo, la paz y la tranquilidad que mi familia pueda tener, están relacionadas no solamente con mi comunión con Dios, sino con las obras, con la demostración externa, física, de que soy una persona desprendido en mis posesiones materiales. ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en que nosotros demos y seamos generosos? Porque Dios sabe que el más grande enemigo de mi alma, antes de que viniera yo a Cristo y antes de que tú fueras cristiano, el más grande enemigo que teníamos y que seguimos teniendo se llama E-G-O, ego. Y es el egoísmo de la humanidad lo que ha hecho que haya guerra entre México y Guatemala, Estados Unidos contra por allá, árabes contra judíos, porque todos quieren, es una ambición de conquistar, de expandir mi territorio. Las islas mías son de Inglaterra y esta porción es Cachemira, me pertenece a mí y Jerusalén es mía. Y en la humanidad vemos que están desgarrando, apoderándose unos de otros para ver quién tiene más territorio, quién tiene más poder, quién tiene más influencia, quién tiene más gobierno. El ego. Más. Miren lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Quieres 1 millón de pesos? Ya lo tienes, ahora quieres 2. No, con 5 millones que gane más, 5,000 pesos más, ya la hice. Te van a llegar esos 5,000 pesos y si no eres generoso, te vas a dar cuenta que cuando te aumenten el sueldo, aumentarán tus gastos. Y te das cuenta que antes no tenías chofer, ahora tienes chofer. No tienes sirvienta, tienes 3 sirvientas. Tus hijos están en un colegio barato, ahora están en uno más caro. Y no importa lo que ganes, nunca te alcanzará. ¿Por qué? Porque amas las posesiones materiales. Nunca estarás satisfecho con lo que tienes y además nunca te alcanzará con lo que tienes por tu mala administración. ¿Por qué soy mal administrador? Porque no tengo sabiduría de Dios. ¿Por qué no tengo la sabiduría de Dios? Porque no soy generoso. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen, ya lo dijimos. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, con mucho o coma poco. ¿Verdad? El albañil, el carpintero, allá todos, y su taquito, y duermen pero como tronco, ¿verdad? Y dice, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¡Qué paradójico! Y mañana, ¿en qué invertiré? Ay, levantándome voy a checar la bolsa de valores. ¡Qué barbaridad! Y puse esto en los CETES. Y tengo esta inversión. Y ya se va a venir. ¿Habrá devaluación? Ya viene el cambio de gobierno en México. Invertiré en esto. Sacará en esto. Estarás continuamente pensando cómo poder mantener tu inversión. La Biblia dice lo contrario. ¿Quieres mantener tu inversión? No te preocupes en guardarla. Dale a Dios. Dale a Dios. Dale a Dios, donde el orín y la polilla no corrompen. No te hagas tesoros aquí abajo en la tierra. Inviértelos en el reino de Dios. Dice el versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas, y le ponemos entre paréntesis, debajo del colchón. Por sus dueños para el mal. ¿Cuántas personas han visto ustedes en ese periódico que mueren? Y encontraron a la viejita viviendo en un jacal, pero tenía $10,000 debajo del colchón guardados, desde hace 3 o 4 años. ¿Cuánta gente existe así, que en cualquier momento te mueres, te vas, y lo que tienes, ¿a quién vas a poder bendecir? Si yo dejo una herencia de $1 millón, escuchen esto, si yo dejo una herencia al morir de $1 millón,
y yo no fui generoso para con Dios, esa herencia, los que la reciban, serán maldecidos por ella. Ya están los hijos, se muere el papá como alacranes. A ver quién le parte la mejor herencia. A mí que me dejó la casa. Vamos al juzgado a repartir esto. Y salen los hijos por todos lados y de repente se muere y qué barbaridad, se destapa la cloaca y por todos lados había hijos regados y por todos tienen un solo objetivo. ¿Qué parte me toca de la herencia? Esa herencia, los que la reciban, será una maldición toda su vida. Porque es dinero que tiene la maldición de Dios. Y finalmente, nosotros podemos recordar las palabras de Cristo en Lucas 12:15. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las personas que pasan sus días comprando carros, perfumes, joyas, propiedades, no saben que una vida vacía como esa está tratando de llenar otro vacío con cosas materiales. No hay nada que pueda llenar el vacío de nuestro corazón materialmente hablando. Fuimos creados por Dios, diseñados por Dios, para que solamente pudiéramos encontrar contentamiento con lo que tenemos. Porque los que quieren enriquecerse, primera de Timoteo 6, del 10 en adelante, caerán en lazo y en tentación necia y engañosa que te hundirá en perdición. Los que quieren cada vez más y más y más, nunca podrán ser saciados. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males, no dice el dinero. Raíz de todos los males no es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Una de las más grandes equivocaciones de los cristianos cuando venimos de la religión popular es que, no, pues si yo quiero ser espiritual voy a andar en guarachitos y esa es la humildad y así con mi sombrerito. Ay, qué persona tan humilde. Y el predicador no puede traer un traje bonito porque tiene que andar con guarachitos y con la camisa toda rota, así para que realmente sea espiritual. Y creemos que realmente eso es la espiritualidad. Y no entiendes que la espiritualidad se lleva en el corazón. Dios no está en contra que tengas un Mercedes, un BMW, un Lamborghini y un Chevrolet Impala estacionados en el garaje de tu casa. Dios no está en contra que tengas una casa en el Pedregal y el castillo de Chapultepec y que tú eso. Dios no está en contra de que tengamos miles de propiedades y que tengas un closet con 50 trajes. Sí, en la misma proporción das. Hay hermanos en la iglesia y en todas las iglesias cristianas que a Dios ha bendecido y llegan los hermanos con buenos carros, etcétera. ¿Ya viste el hermano? Yo no creo que sea tan espiritual, mira nomás el Mercedes que trae, y mire, ¿ya viste lo que se compró? ¿Ya viste que trae zapatos Florsheim y yo traigo Canadá? Y creen que porque esos hermanos son bendecidos materialmente, no saben que tal vez Dios los esté bendiciendo materialmente porque son generosos. El presidente de Colgate-Palmolive en Estados Unidos, cuando se convirtió, le dijo a Dios, te voy a dar el 60% de lo que yo gano. Dios multiplicó al presidente Colgate-Palmolive, el George Hasson, en Estados Unidos, y ahora es el dueño de una de las fortunas más grandes del mundo entero. No le podemos tener envidia ni decir imperialistas yanquis, ningún imperialista tienen dinero, porque si no es por ellos, no hubiera misioneros en el mundo. Gracias a Dios que la iglesia misionera es bendecida por Dios. Las iglesias que entienden que en lugar de construir y échale más tabiques de aquí, aquí, acá, están dando, Dios no está en contra que levantemos una iglesia. Sí, en la misma proporción estamos dando a la obra misionera. Pero cuando una iglesia, todo, ¿verdad? Todo para acá para construir. Ahora, lámparas persas, lámparas chinas, techo importado de Italia, etcétera, etcétera. Y construir. Y eso solamente es para la construcción. Y no hay para el campo misionero. Esas iglesias se quedan así, como el castillo de Chapultepec, secas, sin la unción del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios habita donde hay libertad de dar.
Y finalmente dice la Biblia en 1 Timoteo 6, en el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? Eso dice. En mi Biblia no dice eso. Yo no sé tu Biblia o qué versión tienes, pero la Biblia no les manda a nadie vender nada. Les manda que no sean orgullosos, altivos, y que no pongan la esperanza en las riquezas. O sea, yo puedo ser rico de acuerdo a la Biblia. Dios no me está diciendo que para ser espiritual necesito andar en guaraches y en calzones y irme a un convento y sacrificarme todo y darle todo. No, Dios me dice, si tú eres rico, yo no estoy diciendo que vendas todo. Te pido una cosa, nunca te ensoberbezcas. 2, no pongas tu esperanza en las riquezas. Y 3, sino en el Dios vivo que nos da. Fíjense lo que dice la Biblia. Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Dios quiere que disfrutes tu Mercedes-Benz, tu Lamborghini, tu casa, tanto en el Pedregal como en Ciudad Nezahualcóyotl, tu bochito con lo que tengas. No es lo que tenga o lo que no tenga, sino que lo puedo disfrutar cuando no pongo mi esperanza en las riquezas, ni soy codicioso y estoy contento con lo que tengo. Entonces recibo yo la bendición de Dios. Se dicen que hay 3 tipos de personas en la iglesia. A unos le llaman el duro. Estos son a los que hay que darles con un martillo para que solamente te den pedacitos. Otros les llaman la esponja. A estos solamente los tienes que apretar un poquito y mientras más les aprietas, más te dan. Y hay otros que les llaman el panal de miel, que sueltan continuamente su miel. Muchas personas de ustedes son como el duro. Refunfuñan y se molestan y otra vez la ofrenda y pedacitos, pero así con martillazos, lo único que te dan son sobras. Otros de ustedes son como la esponja que se les aplica presión y hermanos, tiene que llegar el predicador y saquen la cartera, ¿verdad? Y ya ejerce la coerción y 1,000 pesos y te voy a prometer muchas bendiciones y con tanta bendición y con tanta promesa, a duras penas ahí sacas y das. Pero hay otros que son como el panal de miel que continuamente y alegremente están dando a la obra de Dios. Dicen que una vez un predicador estaba cansado, un pastor de su iglesia, de que nunca había ofrendas e inventó una charola electrónica para ofrendar. Si ponías billetes, no hacía ruido. Si ponías una moneda de 10 pesos, sonaba como una campana, talán, talán, talán. Si ponías una moneda de 5 pesos, sonaba como un silbato. Y cuando no ponías nada, te tomaba una foto. ¿Cuál es la moraleja? Que cuando pasa la ofrenda, ¿verdad? El Señor está viendo siempre la charola, cuánto le das. ¿Cuántos de ustedes tienen ya una foto del Señor en el cielo? Los conoce como avaros. Despidámonos en oración. Padre Santo, te damos gracias por el sentir que hubo en Cristo Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice la Biblia, antes bien con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, para que haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo vino al mundo y nunca pensó en sí mismo, nunca buscó lo suyo, nunca anheló su comodidad, no vino a juntar ni a almacenar para esta vida. Él bajó del cielo para darnos no solo bienes materiales, sino algo que vale más que todo el oro del mundo, su propia vida, su sangre derramada en la cruz, para que nosotros aprendiésemos
y entendiésemos que solo las personas alegres al dar, las personas desprendidas, las personas generosas, las que ya no piensan, si doy, ¿qué me quedará? Sino las personas que saben que Dios es poderoso para darles siempre en todo lo suficiente para que siempre abunden en buenas obras. Bendito seas por habernos dado tu vida, Señor Jesús, y por enseñarnos que más dichoso y feliz es el que da que el que siempre espera recibir. Te damos gracias por enseñarnos el camino de la felicidad y mostrarnos que en esta vida no podemos seguirte con un corazón codicioso y avaricioso, sino con un corazón agradecido, mostrándote con nuestras buenas obras cuán agradecidos estamos de todo lo que nos has dado. En esta noche te levantamos, Señor Jesús, porque solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de nuestro agradecimiento, de nuestra honra y adoración. En tu nombre